Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos a la Mesa de Jesús. El día de hoy vamos a terminar esta serie que hemos estado estudiando sobre la carta a los Hebreos. Yo he aprendido bastante. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Si no has escuchado esos episodios, te animo que vayas y los escuches. Hemos visto diferentes pasajes en esta carta de cómo Jesús es mayor que el mejor sacrificio, mayor que Moisés, Melquisedec, diferentes pasajes. No hemos cubierto todos. De hecho, hay varios otros pasajes que mencionan que Jesús es la mejor palabra, mejor sangre, etcétera. Entonces, hay más que pudimos haber cubierto, pero como siempre, por tiempo, hemos intentado juntar diferentes pasajes en un episodio. Y el día de hoy vamos a hacer eso con un par de pasajes en el mismo capítulo, para terminar el día de hoy. Y voy a leer primeramente, otra vez estamos aquí en el capítulo 11 de Hebreos. Es un capítulo muy importante. Se considera el capítulo de la fe. Y los últimos dos versículos del capítulo, versículo 39 y 40, los voy a leer y después se lo paso a usted, Doc, para que nos ayude a ver qué vamos a cubrir el día de hoy. Hebreos 11:39 dice esto, hablando de todos los héroes de la fe. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueron hechos perfectos sin nosotros. Entonces ahí está quizá un versículo difícil de entender a primera vista. Hay una promesa que no recibieron y no fueron hechos perfectos sin nosotros. Entonces, Doc, ¿qué significa eso de que no fueron hechos perfectos ninguno de esos héroes de la fe sin nosotros? Pues mira, en realidad esto es una especie de resumen del capítulo número 11, ¿verdad? Porque claro, uno si de repente lee el capítulo número 11 y nunca ha leído la Biblia o tienes muy poco entendimiento de la Biblia, dice, wow, tanta gente, ¿para qué? Pero es un resumen, en realidad, es un resumen de personas que han sido grandemente influenciados y influenciado a muchos, como mencionaste, héroes de la fe, aunque la Biblia no dice eso específicamente, pero son personas de imitar. Entonces vemos como Abraham se conoce como el padre de la fe, por ejemplo. También habla de Samuel, de David, de Moisés. Creo que es importante entender cómo estos dos versos dan un resumen de la vida de esas personas y mucho más en la Biblia, ¿verdad? Y es curioso porque, y todos estos habiendo obtenido aprobación, ¿verdad? En la versión esta que estamos leyendo, pero también se puede traducir como testimonio. El testimonio, la vida de esas personas, ¿verdad? Es un testimonio, un estilo de vida en la cual podemos imitar o debemos de imitar. Y por eso también otra vez, muchas veces se le llama los héroes de la fe. Y creo que el autor está resumiendo todas estas personas, todo lo que hicieron, todo lo que sufrieron, y luego vamos a hablar de la resurrección, pero todo lo que ellos habían pasado. Y si hay algo que me encanta de la Biblia, Elliot, y yo sé a ti también, es que es un libro tan real que no nos invita a una vida color de rosa, que todo va a ir muy bien, sino vemos sufrimiento, vemos traición, aún algunos de estos héroes de la fe, por ejemplo, Jacob, ¿me entiende? Un mentiroso. Vemos, por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Un asesino, ¿verdad? Entonces, todas estas personas, la Biblia no esconde los fallos de ellos, pero sin embargo enseña cómo Dios ha usado esas personas
pero al mismo tiempo no han recibido el galardón, ¿verdad? El premio, como Pablo también nos escribe en sus cartas a los Corintios y otro de la literatura de Pablo. Por eso creo que es tan importante mirar esto y entenderlo en ese contexto, porque habíamos hablado en otras ocasiones sobre el pueblo de Dios, cómo habían fallado, pero sin embargo Dios se mantuvo fiel. Y vemos que el autor de Hebreos está escribiendo a una comunidad que algunos están pensando merece la pena en realidad pasar todo lo que estamos pasando por creer a Jesús o creer en Jesús. Entonces creo que esto es una palabra de aliento en medio de las dificultades y las realidades de la vida, ¿verdad? Los sufrimientos. Sí, eso me encantó cómo lo pudo definir este capítulo cuando vemos estos, los llamamos héroes de la fe, aunque no, creo que no lo dice. Son estos héroes de la fe, son imperfectos. Y yo creo que eso da testimonio de, como dijo Doc, un par de cosas. Uno, que podemos confiar en esas escrituras porque cualquier otra religión de ese tiempo pintaban a los personajes de su religión como perfectos o sin falla. En especial, por ejemplo, Abraham, que es el padre de la fe, el que Dios hizo un pacto con él y de ahí viene la descendencia de Israel. Pensarías que pondrían a Abraham como no sé, humano ideal, pero la Biblia nos enseña cómo él falló, cómo él mintió y dijo que su esposa era su hermana porque tuvo miedo, aunque Dios dijo que iba a estar con él y lo iba a proteger. Dijo, no sé si me va a proteger, mejor voy a mentir. Y vemos sus fallas y yo creo que demuestra que es real lo que sucedió, porque muestra que esas personas fueron humanos, que fallaban, que a veces dudaban, que a veces pecaban. Y al mismo tiempo, yo creo que me anima a mí personalmente, porque yo soy imperfecto también, ¿no? Y yo sé que todos ustedes escuchando, espero que eso también los pueda animar a ustedes, de que Dios, vemos que a través de la historia siempre ha obrado a través de hombres y mujeres imperfectos, que no tienen una fe perfecta, aunque los mencionan en este capítulo como héroes de la fe, que los llamamos. Estos héroes de la fe fueron imperfectos y a pesar de sus imperfecciones vemos la gracia de Dios ahí, vemos la misericordia de Dios, vemos cómo Dios cumple sus promesas a pesar de ellos. Entonces, me encanta que haya mencionado eso, Doc. Y esto, que ellos, a pesar de su testimonio de la fe, no perfecto, ¿no? Pero a pesar de sus fallas, confiaban en Dios, pero dice que no recibieron la promesa y que no fueron hechos perfectos o completos, en otras traducciones diría, sin nosotros. Entonces, está diciendo que fuimos incluidos en esto. Y el versículo 35, o sea, si se van para atrás unos versículos, el versículo 35 habla de que sin obtener una mejor resurrección. Entonces aquí vemos esta promesa, hechos perfectos o completos, pero si te vas para atrás 4 versículos, en el versículo 35 dice que menciona una resurrección, una mejor resurrección. Entonces, Doc, ¿usted cree que estos dos temas van de la mano? Esta promesa de Dios con la resurrección de Jesús. Para mí, indudablemente, hay un enlace entre los dos, ¿verdad? Porque vemos otra vez estamos usando el término los héroes de la fe. Las personas que vivieron antes, el autor le está dejando saber a su audiencia, a los que están recibiendo esta carta, le está diciendo, mira, merece la pena. Y parte de la razón es porque Jesús es mejor o más grande sacerdote, mejor sacrificio, etc. Pero sin embargo, vemos aquí, después de la lista de estos personajes bíblicos, para decirlo de una manera, que ellos no recibieron lo prometido, vamos a ponerlo así. Ahora, necesitamos guardarnos y cuidarnos de malinterpretar esto, porque no es que Dios no cumpla lo que ha dicho, sino que Dios todavía no ha cumplido lo que él había dicho, que hay una gran diferencia, que estas personas son parte del plan de Dios,
también el autor de Hebreo y la comunidad son parte, pero también nosotros, ¿verdad? Entonces nos ayuda a entender la resurrección en cuanto a la cosmovisión total de lo que es la historia. También en la promesa de Génesis capítulo 3 verso 15 del Mesías. Y todo esto se va cumpliendo. En otras palabras, trata con el pasado, trata con el presente, tanto de la comunidad de hebreos como también el presente nuestro, porque Dios va añadiendo a las personas, ¿verdad?, que han de ser salvos. Y aparte de eso, va a llegar el día donde aún la misma muerte va a ser juzgada. Entonces, la resurrección, si notamos, hay la victoria de Jesús personalmente sobre la muerte. Él resucitó al tercer día, como ha dicho la Escritura y como él mismo predicó, y prometió regresar otra vez. Entonces, hay una parte futura y promesas todavía para cumplir. Y finalmente, ¿verdad?, los que conocen a Apocalipsis capítulo 21, 22, regresamos al principio, en otras palabras, a Génesis 1 y 2, donde tanto el cielo como la tierra son una, donde Dios gobierna y reina eternamente. Entonces hay enlaces entre todas esas escrituras. Wow. Sí, estos, como hemos dicho en otros episodios, Hebreos nos está ayudando a cómo leer el Antiguo Testamento. Entonces está diciendo, cuando ves esos dos personajes, Moisés, Abraham, Jacob, ellos estaban esperando esta promesa, como bien dijo Doc, no es que Dios falló, sino que en el tiempo perfecto se cumplieron estas cosas, ¿no? En el tiempo designado por Dios, que es soberano. Pero si estamos diciendo que esto que estaban anhelando, esta promesa que no fue hecho perfecto, no fue hecho completo en la vida de ellos, pero sí lo hemos podido ver nosotros, que lo vemos completo y perfecto en Jesús, en la resurrección de Jesús. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Bueno, yo sé que lo hemos cubierto en otros episodios, ¿no? Que es clave para nuestra fe, pero quizá alguien se podría preguntar, bueno, hay otras personas que también volvieron de la muerte, ¿no? Resucitó, por ejemplo, Elías a un niño, creo que de una viuda, sí. ¿No? Lo resucitó, o Jesús resucitó a Lázaro, o una niña que murió y le dijo, Talita cum, ¿no? Despierta, y creo que hay otros ejemplos. ¿Cómo podríamos hacer una distinción entre esas personas que experimentaron una cierta resurrección y que Jesús resucitó al tercer día? ¿Por qué es tan importante esta resurrección de Jesús en comparación con estas otras resurrecciones? Pues yo voy a usar la palabra que usa el autor de Hebreos, una vez para siempre. En otras palabras, cuando vemos la vida de varios de los ejemplos que tú mencionas, también, por ejemplo, los huesos del profeta, si me recuerdo bien, Eliseo, que aún fue otra resurrección, ¿verdad? Un muerto y tocó los huesos del profeta y también resucitó. Entonces, todas esas personas, claro, la Biblia no nos da los detalles, pero podemos asumir de una manera, todos ellos murieron, sí. Lázaro resucitó de entre los muertos, pero Lázaro no siguió viviendo, vamos a ponerlo así. Llegó un momento donde él resucitó, pero sin embargo Jesucristo, la muerte sí le venció, y no quiero usar la palabra en un mal sentido y quiero clarificar lo que quiero decir con eso. Por 3 días está claro que Jesús estaba muerto. Pero al cuarto día, al tercer día, final del tercer día, al cuarto día, Jesús resucitó y él sigue estando vivo. Aparte de eso, no solamente está vivo, pero sabemos, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Pablo nos escribe, ¿verdad?, que se le apareció, y tenemos otra vez diferentes citas bíblicas que María Magdalena y las mujeres fueron los primeros que vieron a Jesús resucitado, después Pedro, Juan, varios de ellos, Tomás, ¿verdad? También los otros discípulos, pero Pablo nos dice en 1 de Corintios capítulo 15, ¿verdad?, que aún 500 personas se le aparecieron, ¿verdad? Jesús se le apareció a ellos.
Y es curioso cuando notamos, Primera de Corintios fue escrito aproximadamente unos 10, 15, 20 años, depende, después de la muerte de Jesús. Vamos a decir los años 40, 50, aproximadamente. Entonces, vamos a decir 20 años después de la muerte de Jesús, todavía habían personas que, vamos a decir, si tú y yo o cualquier de nuestros oyentes estaban vivos, estábamos en esa época, podíamos averiguar, mira, tú viste a Jesús, ¿verdad? Es cierto lo que dicen por ahí, se te apareció a ti Jesús. Había todavía personas que se podía uno entrevistar con ellos. Si uno trabaja por un periódico, para decirlo, o por un programa de la internet, un noticiero, podíamos ver personas e ir a ellos y hacerles la pregunta, mira, me han dicho que tú viste a Jesús después de muerto y resucitado. ¿Es cierto? Entonces, para nosotros eso es muy importante. Pero aparte de eso, ¿verdad? Sabemos a través de la historia humana, donde otros habían sido resucitados de entre los muertos. Aún hoy en día hay testimonios de personas que han muerto y han orado por ello y ellos han resucitado, para decirlo de una manera, pero todos ellos han muerto, pero Jesús sigue vivo. Y no solamente sigue vivo, pero dice la Biblia, ¿verdad? Está a la diestra del Padre, y la Biblia también dice que Él no solamente venció la muerte, pero que un día, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 20, ante el gran juicio del trono blanco, todo ser humano, ¿verdad? Tanto los vivos como los muertos van a estar delante de Jesús y Él va a juzgar, y el último enemigo, dice la Biblia, es la muerte. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Porque también Pablo nos dice, ¿verdad? Que Jesús es el primer fruto. Y eso no significa que fue el primero que murió, sino que nosotros como hijos e hijas de Dios, personas que hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Él es como, pensemos en un desfile, ¿verdad? Hay un desfile y Jesús es el que va marchando primeramente, pero detrás de Él están la nube de los testigos que tenemos aquí y nosotros también, hasta que Él regrese por nosotros. Wow. Sí, tiene razón. Lázaro no sigue vivo el día de hoy, ¿no? O sea, sí resucitó, pero volvió a morir, pero Jesús resucitó y está a la diestra del Padre, y Él no volvió a morir, y Él nos invita a cualquiera que pone su fe en Él, vence la muerte, como bien dice Doc, que dice las Escrituras. Y me encanta esa imagen del desfile, porque cualquiera que pone su fe en Él obtiene lo que Él obtuvo. Él abrió el camino, y cualquiera que sigue a Jesús, obtiene esta vida nueva, esta resurrección que solamente podemos tener en Él, ¿no? Como Él dice, yo soy la verdad, el camino, la vida, y solamente por medio de Él lo podemos obtener. Qué hermosa imagen. Y esto no es solamente algo que de repente los cristianos empezaron a decir, sino que Jesús profetizó su propia muerte. En los evangelios a veces me da risa, porque Él bien claro les dice a los discípulos, oye, voy a morir y a los 3 días voy a resucitar, y después se va, y los discípulos se quedan diciendo, ¿qué crees que significa eso? ¿No? Como que lo piensan demasiado, y es bien claro, y no fue hasta que después de que murió y después de que resucitó que dicen, oh, Él nos había dicho que esto iba a suceder, y como que por fin les cayó el 20, como decimos por donde yo vengo. Por fin se conectaron estas ideas y pues pudieron darse cuenta de lo que Jesús siempre había dicho, que podían derrumbar este templo físico, pero este templo que era su cuerpo, él lo iba a volver a construir en 3 días, ¿no? Etcétera. Y no solamente que Jesús lo haya profetizado, que es increíble, sino que a través del Antiguo Testamento, todos estos héroes de la fe tenían esta promesa de Dios, que no solamente es una promesa que dio Dios 10 días o 2 años antes de Jesús, sino que desde Génesis, cada personaje que mencionamos, lo vemos bien claro en Ezequiel capítulo 36, en Jeremías capítulo 31, etcétera, imágenes de cómo iba a haber una resurrección prometida
a cualquiera que era parte del pueblo de Dios. Entonces, aquí está el autor de Hebreos intentando conectar todos estos puntos para que podamos decir, oh, wow, ya veo cómo todo esto apunta a Jesús, se trata de Jesús. Y bueno, no tenemos tiempo de cubrir todos esos detalles, ¿no? Pero si me permite un segundito, ¿sí? añadir a lo que acabas de decir, que los discípulos no entendieron, ¿verdad? Pero después le cayó el 20, como dijiste, ¿verdad? Lo vemos claramente en, si me recuerdo bien, Lucas capítulo 24, los dos en el camino a Emaús, ¿verdad? Ajá. Donde ellos también eran discípulos, habían oído los rumores supuestamente que Cristo había resucitado, las mujeres fueron a los discípulos, le dijeron todo eso y Jesús se le aparece y dice que sus ojos fueron velados, ¿verdad? En otras palabras, y caminaron con Jesús. Y Jesús empieza a hablar con ellos, pero no solamente empieza a hablar con ellos, pero también les menciona las Sagradas Escrituras. Claro, el Nuevo Testamento no había sido escrito. Y entonces Jesús va, vamos a decir, claro, eso me hubiese encantado ser una mosquita en la pared, ¿verdad? Sí. En ese momento poder escuchar todo eso atentamente. Pero dice que le abrió la mente y también luego los ojos. Y después que ellos se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos y se desaparece, ¿verdad? Dice, no quemaron nuestros corazones. En otras palabras, que ellos finalmente entendieron claramente que Jesús se le había aparecido. Y aunque iban a Emaús, inmediatamente regresan a Jerusalén, ¿verdad? Porque es importante la resurrección y la diferencia, por eso tu pregunta es tan clave para nosotros. ¿Por qué la resurrección de Jesús es diferente? Nosotros sabemos dónde otros grandes profetas murieron, dónde están enterrados, aún en la Biblia, fuera de la Biblia, pero la tumba de Jesús sigue siendo vacía. Wow, este es un buen ejemplo también, cómo iban caminando con Jesús y sus ojos estaban velados, no podían ver, sí. Y de repente es un momento en donde Dios les permite ver, les abre los ojos, sí. ¿No? Y espiritualmente hablando, eso es lo que Pablo dice en Efesios, yo anhelo que los ojos de su corazón, de sus corazones sean abiertos, así creo que lo dice, porque hablando de como una idea de ojos espirituales, que nosotros podamos ver la realidad de Jesús, y eso es lo que a veces anhelamos con nuestras oraciones, con nuestras prédicas, enseñanzas, aún con este podcast. Y los que están escuchando, quizá tienes alguien en mente que dices, es que este familiar o este amigo o amiga no puede ver, no conoce la verdad de Jesús, y lo que puede hacer es orar para que Dios pueda hacer eso, abrir sus ojos, ¿no? Para que ellos puedan ver el gozo de la salvación y la resurrección de Jesús. De la otra mano tenía una pregunta sobre esto. Bueno, lo voy a leer rápidamente. En Primera Tesalonicenses, Pablo nos está hablando de la resurrección y dice en versículo 13, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces, ¿cómo dirías, qué podrías decirle, Doc, a las personas que quizá han perdido a alguien o a veces tienen miedo de la muerte, ¿no? Porque, pues, como dijimos, todos vamos a tener un último día aquí en la tierra. Y dicen, sé que tenemos la esperanza de la resurrección en Jesús, pero aún así me da miedo a mi propia vida, o aún así me siento triste de que tal persona que yo quiero o quería murió. Pero aquí dice Pablo, no es de que no nos ponemos tristes, sino dice, no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque Jesús hasta lloró cuando Lázaro murió. Entonces, ¿cómo? Quizás una pregunta más pastoral. ¿Qué le diría usted a las personas? ¿Cómo podemos tener esa tristeza de la muerte? Que es algo que Dios odia, que va tan en contra de su naturaleza, que es vida, pero al mismo tiempo no hacerlo sin esperanza, sino con esperanza. Wow, qué pregunta. No queremos minimizar lo que es la muerte, el dolor, lo que uno pasa, ¿verdad? Y un buen ejemplo fue lo que acabas de decir, ¿verdad? De Lázaro. Jesús
el verbo hecho carne, lloró, nos dice claramente, ¿verdad? No solamente Jesús, pero también Marta, María, los discípulos, me imagino, también estaban bien tristes en cuanto a lo que ocurrió a Lázaro. Pero otra vez me recuerdo de las palabras, por ejemplo, cuando en Juan capítulo 9 me parece, cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre el ciego que nació, ¿verdad? El hombre que nació ciego. Si el pecado era del hombre o si era de los padres, ¿verdad? Y Jesús dice una frase muy, para mí que me toca mucho. Dice, todo esto fue permitido para la gloria de Dios. En otras palabras, para que Dios recibiese gloria. Y no queremos minimizar, como dije antes, ¿verdad? Lo que es el dolor, la injusticia del mundo, el pecado, la influencia del pecado a través de todas las culturas, todas las personas. Pero como dice Pablo ahí, hay esperanza. En otras palabras, nosotros tenemos esperanza no solamente en Dios, pero como también el autor de Hebreos dice, sin que ellos, nadie fue hechos perfectos sin nosotros. En otras palabras, que todo esto está bajo la cobertura y el plan de Dios, y la vida aquí en la tierra no tiene la última palabra, para decirlo de una manera. Sí. Estamos nosotros los que tenemos una esperanza en Jesucristo, estamos esperando que se cumpla todo lo dicho por la Biblia. Y eso otra vez es los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde si nos fijamos los primeros 5 versículos, si me recuerdo bien, dice, no habrá más dolor, no habrá sufrimiento. Ahora, eso no niega la realidad del presente, pero sí tenemos esa esperanza y creo que nos ayuda a entender y nos ayuda a pasar esos momentos de dificultades, de desafíos. Sí, igual que esos héroes de la fe, una vez más, que hemos visto en esos capítulos que no recibieron completamente el cumplimiento de la promesa que anhelaban de Jesús. Aunque nosotros ya hemos visto eso cumplido en la cruz y la resurrección, al mismo tiempo todavía estamos, igual que ellos, esperando el cumplimiento total de la promesa de Dios, que va a venir a restaurar todo, como dice, que vemos en Apocalipsis, y cielo nuevo, tierra nueva, todo va a estar hecho como debe de ser. Y en este punto en la historia, donde estamos entre la primera venida de Jesús y la segunda venida, tenemos que aferrarnos a esta promesa, a esta fe, aunque no lo veamos cumplido en nuestra vida, igual que estos héroes de la fe. Eso nos anima bastante, Doc. Yo creo podemos terminar nuestra sesión con el primer versículo, ¿verdad? Del autor de Hebreos, el próximo versículo, en realidad capítulo 12, verso 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, hablando de lo que vino previo, ¿verdad? Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y las palabras animadoras para mí, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la respuesta, ¿cómo lo hacemos? Es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Bueno, pues ahí yo creo que sería perfecto terminar. Gracias, Doc. Espero que esta serie haya sido de bendición para ustedes, los que escucharon, y por favor, mándenle esto a alguien, sientan que le puede ser de beneficio, o ahí si están escuchando o viendo por YouTube o Spotify, dejen comentarios y los veremos si tienen alguna pregunta o algún otro tema que quieran que podamos cubrir, pero sí, con eso terminamos esta serie de Hebreos y vamos a continuar nuestro siguiente episodio. Vamos a empezar en sí una nueva serie sobre el Evangelio según Mateo. Entonces, va a ser muy bueno, estoy emocionado por eso, va a ser bastante ahí, vamos a estar ahí por varios meses, entonces ahí nos veremos en nuestro siguiente episodio, que sigan conociendo más a Jesús a través de la Biblia. Gracias, Doc. Ok, igualmente, Elliot. Bendiciones a todos.